Bienvenidos a mi presentación. Vamos a estar hablando de test end-to-end avanzado con Playwright. Un poco sobre mí, yo soy Carlos Gauto, me gusta que me digan Charlie. Tengo más de 17 años de experiencia en tecnología, soy líder de proyecto en Mercado Libre, soy embajador de varios productos como Playwright, K6, Selector Hub. Soy speaker y también soy creador de contenido de tecnología. Así que vamos para adelante. Bueno, vamos a hablar de primero qué es Playwright. Playwright es un framework moderno y robusto de pruebas automatizadas que brinda soporte para ejecución de pruebas cross-browser, ya que utiliza los propios motores, incluyendo Chromium, Firefox y WebKit. Tiene soporte multiplataforma, es decir, que se podrá desarrollar tanto para Windows, para Linux, para Mac, en forma local o en herramientas de integración continua. En modo headless o utilizando los browsers en primer plano. Soporta múltiples lenguajes, es decir, que se puede utilizar la misma API de Playwright con TypeScript, con JavaScript, con Python, con .NET, con Java, incluso cuenta con soporte no oficial o soporte por parte de la comunidad para utilizarlo con Golang. Tiene autoespera de los elementos, lo que asegura que cuando tengamos que interactuar con un elemento, estemos seguros de que el mismo existe dentro de nuestra aplicación y evitamos falsos errores. Soporta multicontexto. Vamos a poder hacer nuestras pruebas tanto de frontend como de APIs y combinar este tipo de pruebas. Tiene soporte para, como mencioné, múltiples lenguajes, así que es un framework súper robusto y que nos acelera y agiliza mucho nuestra tarea de automatización de pruebas. Bueno, para esta presentación vamos a utilizar una aplicación bien sencilla que tiene un login y nos va a permitir crear tareas, pero lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer el setup de nuestro proyecto con Playwright. Así que para ello vamos a abrir dentro de una carpeta vacía, vamos a abrir Visual Studio Code, vamos a buscar la extensión de Playwright, la extensión oficial, y con ella, una vez que la instalemos, en mi caso tengo instalada la última versión, ustedes en caso que no lo tengan lo van a poder instalar, y van a poder hacer, ahí tienen la documentación oficial en la cual indica todo lo que se puede hacer. Se puede ejecutar un test con un clic, ejecutar múltiples tests. Las ejecuciones van a poder ser tanto en modo headless como en primer plano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutar Control-Shift-P para abrir la terminal y seleccionar Install Playwright. Acá vamos a poder seleccionar los diferentes motores. En mi caso voy a seleccionar todos, Chromium, Firefox y WebKit. Ustedes van a poder seleccionar lo que necesiten. A su vez, se da la opción de que se instale una GitHub Action, así que si utilizan GitHub Actions, van a poder tener un pipeline, un workflow diseñado para ejecutar en herramientas de integración continua. Como podemos ver a la derecha, automáticamente se empieza a configurar todo. Se hace el setup del proyecto, tenemos ejemplos de test para ya empezar a jugar y tenemos los comandos básicos para empezar a interactuar con nuestro framework. Entonces, en muy poquitos clics ya tenemos un framework listo para producción. Ahora les voy a contar una herramienta súper poderosa que se llama CodeGen, que nos va a permitir hacer automatización de nuestras pruebas o diseñar nuestras pruebas automatizadas sin necesidad de escribir código. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir desde una terminal en la base de nuestro proyecto, vamos a escribir npx playwright CodeGen y vamos a pasar la URL de nuestro proyecto. En este caso, como mencioné, vamos a utilizar un proyecto, un frontend que tiene, que es una to-do list. Vamos a poder loguearnos y crear y eliminar tareas, entre otras cuestiones. Entonces, vamos para adelante. Como dijimos, en la misma terminal, en la raíz de nuestro proyecto, vamos a escribir npx playwright CodeGen y vamos a pasar la URL de nuestra aplicación. Hacemos eso y automáticamente lo que va a suceder es lo siguiente. Se van a abrir dos ventanas. A la derecha vamos a ver el Playwright Inspector, que automáticamente ya vemos que generó un poco de código, algo de código, ¿no? Y a la izquierda se va a abrir nuestra aplicación. Vamos a poder interactuar con la misma. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos hacer un login, empezamos a escribir nuestras credenciales, nuestro usuario, contraseña, y vemos a la derecha que automáticamente se empieza a generar ese código sin necesidad de que nosotros tengamos que escribir ni una línea de código. Entonces, hacemos la interacción, nos logueamos
vamos a ver que nos va a mostrar todos los selectores posibles de cada uno de los elementos. De la derecha, algo que tiene muy interesante es que vamos a poder hacer un export de este mismo test que diseñamos en múltiples lenguajes. Dijimos que tiene soporte para Node.js, para JavaScript. Vamos a poder exportarlo para Java, en el caso de que trabajemos con Java. Vamos a poder exportarlo en Python, para Python con soporte para múltiples librerías diferentes. Entonces, esto es listo para producción. Copiamos, pegamos eso en nuestro proyecto y ya tenemos todo lo necesario para empezar a ejecutar nuestras pruebas. Lo mismo para, en el caso que utilicemos .NET, con múltiples librerías, exactamente lo mismo. El mismo flujo que diseñemos lo vamos a poder utilizar en los múltiples lenguajes que tiene soporte Playwright. Ahora vamos a hablar de dos aspectos muy importantes y muy interesantes que tiene, que propone Playwright, que son trabajar con la división de responsabilidades de nuestras pruebas automatizadas, utilizando el concepto de Project Dependencies. Y por otro lado, lo vamos a combinar, porque vamos a estar hablando de otra funcionalidad que provee Playwright, que es la de reutilización mediante el storage state de, por ejemplo, nosotros nos logueamos una única vez y podemos reutilizar todos los datos de sesión de manera de que optimicemos nuestras pruebas. Nos logueamos una vez y si tenemos múltiples casos de pruebas que tienen que reutilizar esos mismos datos de sesión, no tenemos que volver a hacer login continuamente. Entonces, nos logueamos una vez, capturamos el estado, las cookies, el token, todo lo que se almacena de sesión, y eso mismo se inyecta en cada caso de prueba, lo que nos permite una mejor escalabilidad de nuestra solución de pruebas automatizadas. Entonces, vamos a ver el ejemplo. En este caso, dijimos que era una to-do list. Entonces, un caso común podría ser el de crear una tarea. Ahora, para crear una tarea, yo tendría que primero hacer login, pasar las credenciales y luego crear la tarea. Entonces, este mismo test tiene múltiples responsabilidades. Por un lado, hacer el login y por otro lado, crear la tarea. Entonces, en el caso de que algo falle, no vamos a poder determinar si es por el login o por la creación propia de la tarea. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es utilizar la funcionalidad de Project Dependencies. Entonces, vamos a desacoplar este test. Por una parte, vamos a tomar lo que tenga que ver con el login y lo vamos a crear, un nuevo script que sea de setup, que solamente tenga la responsabilidad de hacer el login. Y lo que vamos a hacer es también aprovechar y una vez que se haga el login, almacenar en un archivo JSON el storage state, o sea, todos los datos de sesión de este setup. Entonces ya desacoplamos esto y tenemos el login por un lado, y por otro lado, lo que vamos a tener es solamente la creación de la tarea, ¿no? Y que la única responsabilidad que tiene es esa. Cabe mencionar que utilizamos la librería FakerGIS para generar datos aleatorios en cada ejecución. ¿Cómo vamos a ensamblar esto dentro y tener esta relación? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestro archivo de configuración y vamos a crear dos proyectos. Uno que haga referencia al script de setup y otro que haga referencia al otro script y que aproveche y que reutilice la dependencia marcándolo como dependencia, ¿no? Entonces, el proyecto depende del setup y utiliza el storage state. Entonces, vamos a poder ejecutar, pero antes de ejecutar, por ejemplo, en este caso, yo voy a elegir que no quiero ver el browser en primer plano, sino que quiero utilizar el Trace Viewer, que es otra funcionalidad que tiene Playwright para visualizar qué es lo que está sucediendo ante cada ejecución. Entonces, vamos a ver, este es el Trace Viewer, ahora vamos a ver en detalle todo lo que podemos ver con el Trace Viewer. Como configuramos la dependencia, vemos que primero se ejecutó el login. En este caso vamos a seleccionar el caso de prueba de creación y vamos a poder ver paso a paso qué es todo lo que sucedió. Vamos a poder ver dónde hizo clic, qué elementos, con qué elementos interactuó, qué valores eh, agregó, completó en todo momento, antes y después. En el paso a paso vamos a poder reconstruir utilizando el Trace Viewer. Vamos a poder ver, como esto almacena snapshots del DOM, vamos a poder reconstruir en todo momento qué es lo que sucedió. Esto es muy útil. Acá vamos a ver
el login. Esto es muy útil para, por ejemplo, si hicimos una ejecución, una herramienta de integración continua, que podamos reconstruir qué es lo que sucedió basado en una ejecución posterior. Acá vamos a poder incluso ver a nivel network, o sea, si todas las invocaciones a las APIs también se van a quedar almacenadas y vamos a poder visualizar en todo momento qué es lo que sucedió. Esto es muy, muy útil. Entonces, ¿de qué estuvimos hablando? De que utilizando Project Dependencies teníamos un test que tenía múltiples responsabilidades. Por un lado, no solamente tenía la responsabilidad de crear la tarea, sino también de hacer login. Entonces, la verdad que tener este tipo de test así con más de una responsabilidad no es una buena práctica. Entonces, lo que hicimos es aprovechamos la funcionalidad de Project Dependencies de manera de desacoplar. Creamos un script de setup que la única responsabilidad que tiene es hacer login, pasamos todos los valores de usuario y contraseña, los pasamos y utilizando variables de ambiente. Es muy importante eso, no tener ese tipo de valores fijos en código. Almacenamos el storage state para que lo pueda aprovechar los siguientes casos de prueba que dependan de este setup. Y por otra parte, creamos el script de creación de tareas, que la única responsabilidad que tiene es propiamente eso, encargarse de crear la tarea. Se encarga de generar un dato aleatorio para el título, para la descripción y hace la secuencia de pasos necesaria para poder crear esta tarea. Entonces, dividimos esas responsabilidades. Si algo falla en el setup, no se va a ejecutar la creación de la tarea y vamos a tener información de en qué punto falló y vamos a tener mayor certeza de qué es lo que sucedió dentro de nuestra prueba automatizada. Ahora vamos a hablar de un concepto que es muy importante en las aplicaciones modernas, que es el concepto de testing híbrido, que no es suficiente con solamente hacer pruebas desde nuestro frontend, sino que de alguna manera también tenemos que someter a pruebas nuestro backend. Y acá es algo muy, muy, muy interesante que tenemos que adoptar, es que empezar a aprovechar la gestión de múltiples contextos que permite Cypress, que permite Playwright, para poder reutilizar, por ejemplo, acciones que hagamos a nivel backend, para poder hacerlas a nivel, reutilizar flujos desde el backend, iniciarlo y continuarlos desde el frontend. Entonces vamos a ver un ejemplo para esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Aprovechando la funcionalidad de Project Dependencies, vamos a definir más de un setup. Por una parte, queremos crear un test que se encargue de eliminar una tarea de nuestra aplicación. Pero para eso tenemos la dependencia de que esté hecho el login. Y por otro lado, queremos también que una tarea efectivamente esté creada para que el caso de prueba pueda ejecutarse, ¿no? Tiene esa dependencia. Entonces, acá el caso de delete se va a ejecutar si y solo si los proyectos de los que depende se hayan ejecutado. Entonces, vamos a tener que tener un login y vamos a tener que tener, por otra parte, una tarea generada, pero en este caso, la tarea, en vez de generarla desde el frontend, la vamos a generar directamente accediendo a nuestro backend. Para modo de ejemplo, lo que vamos a utilizar es el backend de esta aplicación, tiene un mecanismo de autenticación en el cual vamos a pasar usuario y contraseñas para poder loguearnos. Eso nos va a dar un token. Con ese token vamos a poder pasárselo, una vez que nos hayamos autenticado, a la API que se encarga de crear la tarea. Entonces vamos a hacer todo un flujo a nivel APIs de setup que se encargue de loguear un usuario o autenticar un usuario y crearle una tarea. Una vez que se cree esa tarea y se haya hecho también el login desde el frontend, va a estar todo listo para que se ejecute el caso de prueba de delete. Entonces vamos a ver el caso en cuestión. Vamos a crear el contexto a nivel API, que utiliza API Request Context. Dijimos que Playwright soporta múltiples contextos. Vamos a utilizar nuevamente Faker.js para la generación aleatoria de estos datos. En este caso el setup, si bien se podría también desacoplar para poder hacer el sign-in y la creación por separado, en este caso por simplicidad lo vamos a hacer juntos. Entonces lo mismo, se accede a la API, se pasa a usuario y contraseña, se valida que efectivamente se haya creado o se haya logueado satisfactoriamente, se haya autenticado satisfactoriamente, y luego lo que vamos a hacer es pasarle ese access token
para que se le pueda crear una tarea a nivel API. Le vamos a agregar el prefijo API para luego simplificar nuestra búsqueda al momento de eliminar esa tarea. Entonces, tenemos el setup a nivel API y el caso de prueba que era eliminar, en este caso, todas las tareas, solamente tiene la responsabilidad de acceder a la sección de tareas, buscar una que tenga el prefijo o todas las que tengan el prefijo API y empezar a eliminar cada una de ellas hasta que no haya ninguna tarea. Entonces, la única responsabilidad que tiene este test es eso. Y lo vamos a encadenar nuevamente. Vamos a crear un proyecto de setup que haga referencia al setup de API, a nivel de API. Y luego vamos a decir que este proyecto que tiene el caso de prueba para eliminar, tiene como dependencia el setup de API y el setup de login que ya habíamos utilizado previamente, que ya habíamos diseñado. Entonces, esa es la dependencia para que puedan ver que vamos ya combinando varios conceptos y podemos tener múltiples dependencias. Vamos de nuevo, en este caso sigo manteniendo que quiero ver el trace beaver para ver todo lo que está pasando y tener el control. Acá ya hay varias cosas, quiero controlar a nivel API también qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver que se está ejecutando. Vemos que se ejecutan en paralelo las dependencias. Entonces, por ejemplo, tanto el API, la interacción con la API como el login se hacen en paralelo, dado que no tienen dependencia. Ahora sí, el delete tiene que esperar que todas sus dependencias se hayan ejecutado. Y acá en el TraceBeaver vamos a puede ir accediendo a cada uno de estos tests y viendo qué efectivamente está sucediendo. Para el caso de todo lo que se hace a nivel API, vamos a poder ver a nivel network, la request, la response, el body que se utilizó, el status code, todo eso va a quedar, toda esa trazabilidad, vamos a poder obtenerla desde el TraceViewer. Entonces, en todo momento vamos a poder reconstruir qué es lo que sucedió. Vamos al caso de eliminación y como podemos ver, no se loguea, ya está logueado utilizando el storage state. Entonces, busca una tarea y algo que tiene súper interesante es que, por ejemplo, si quisiésemos de cada uno de estos pasos, quisiésemos identificar a un otro selector o a una cuestión, lo vamos a poder reconstruir sin ningún tipo de problemas. ¿Qué más tenemos acá dentro del TraceBeaver? Vamos a poder ver, como mencionamos, todo lo que es el network, pero también vamos a poder utilizar algo que se llama Playground para que podamos analizar, si supongamos que ya ejecutó, si algo falló o lo que sucedió, necesitamos reconstruir qué es lo que sucedió. En el caso de que necesitemos eh, buscar algún tipo de elemento, lo vamos a poder hacer también desde el Playground. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver el modo UI que se estrenó o que salió a producción hace unos meses. Es bastante reciente y muy innovador y que acelera y optimiza mucho todo el tiempo de construcción y depuración de nuestros flujos de pruebas automatizadas. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a ver un ejemplo. Para poder abrir el modo UI, vamos a ejecutar npx playwright test y a pasarle por parámetro --UI y nos va a abrir el modo UI que es parecido al de TraceBeaver, pero en el cual vamos a poder ejecutar todos nuestras pruebas automatizadas y vamos a poder agrupar por proyectos y vamos a tener la trazabilidad de el proyecto, el código propiamente dicho de ese test. Vamos a poder viendo paso a paso qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos ejecutar un test, vamos a poder viendo paso a paso por qué línea de código pasó, qué interacción hizo con nuestra aplicación. Ven que paso a paso vamos a poder reconstruir en todo momento. Si, por ejemplo, lo mismo, accedemos a qué método, qué status code y qué respuesta obtuvimos de nuestro backend, vamos a poder analizar todo eso y reconstruir si accedió o no accedió, el body, el response, status code, todo va a quedar en esta vista y vamos a poder acceder. Algo que mencioné previamente es el playground. En el caso de que tengamos que, por ejemplo, capturar algún tipo de elemento o corregir si algo cambió en el tiempo, no tenemos la necesidad de volver a ejecutar, sino podemos agarrar una ejecución y capturar los elementos
de una ejecución ya pasada. Esto es súper, súper óptimo para acelerar nuestro tiempo de debugging. Podemos ver en este mismo UI Mode todo lo que sucede antes y después de cada una de nuestras interacciones con nuestra aplicación. Entonces podemos ver antes que se complete un valor, después de que se complete, una vez antes que se haga clic en un elemento, después de que se haga clic, para poder también entender, en caso de que haya algún error, específicamente luego de qué acción en particular se ocasionó ese error. Se nos va a permitir acelerar el análisis y comprensión de todo lo que sucede en nuestras pruebas automatizadas. Ahora, algo que está súper potente también es el modo Watch o el Watch Mode, en el cual, por ejemplo, si lo habilitamos y en el caso de que tengamos que hacer alguna modificación en nuestro código, modificamos el código, lo actualizamos y automáticamente vamos a ver que el test se ejecuta. Entonces, si yo tengo que hacer corrección de algún test, directamente corrijo y automáticamente, como está mirando o controlando los cambios que se realizan en la aplicación, se actualizan directamente y se ejecutan las pruebas según nuestras necesidades. Lo volvemos a cambiar, lo guardamos y se ejecuta automáticamente sin necesidad de que yo o que tengamos que volver a ejecutar de manera manual. Entonces, en todo momento estamos probando, corrigiendo, analizando. El modo, el Watch Mode acelera mucho y optimiza mucho el tiempo de ejecución. Entonces, realmente es una herramienta muy, muy poderosa que nos permite hacer muchísimas cosas. Bueno, un poco para ir cerrando y haciendo un resumen de todo lo que vimos un montón de cosas. Eh, Algo que tenemos y que los invito es que sigan explorando. Esto es una parte solamente de todo lo que se puede hacer con Playwright. Como pudimos ver, en muy poquitos clics y en muy poquitos minutos tenemos un framework listo para producción, para ya empezar a diseñar nuestros flujos de prueba, apalancado por, por el CodeGen, que es la herramienta que nos va a permitir, sin necesidad de utilizar o de conocer de código o de crear código, ya crear nuestros flujos de pruebas automatizadas, ya que nos va a permitir grabar todas las interacciones que hicimos a nuestra aplicación. Todo ese código se puede exportar a a todos los lenguajes de programación que tienen soporte Playwright. Entonces, el mismo flujo que diseñamos lo vamos a poder exportar para cualquiera de los frameworks, librerías y lenguaje de programación que tiene soporte Playwright. Vimos cómo estructurar de una manera correcta las dependencias de nuestros proyectos, separando diferentes lógicas para no tener pruebas que tengan múltiples responsabilidades y que a futuro sean difícil de poder escalar en nuestras soluciones, aprovechando la funcionalidad de Project Dependencies para poder generar y desacoplar, ya sea todas las dependencias a nivel frontend o a nivel backend, y también vimos que podíamos utilizar el storage state de manera de que, por ejemplo, podamos loguearnos una única vez, reutilizar ese dato de sesión y que todos los casos de prueba que tengamos que automatizar a posteriori tengan menos posibilidad de quedar acoplados. Entonces, si algo falla, no podemos, si algo falla en alguna dependencia, no necesariamente la vamos a estar ejecutando N veces, sin necesidad de penalizar las siguientes ejecuciones. Entonces, es algo que también agiliza y optimiza el tiempo de ejecución y que nos va a dar un feedback más certero sin afectarnos si en caso de que algún otro caso tenga algún problema, ¿no? También vimos Tracebeaver y el modo UI. Tracebeaver, vamos a poder, algo que mencioné, pero que es súper interesante, es que con Tracebeaver vamos a poder reconstruir una ejecución que se haya hecho en el pasado. Entonces, por ejemplo, si tuvimos una ejecución en una herramienta de integración continua y algo falló y queremos reconstruir qué es lo que sucedió, nos bajamos el archivo que deja el reporte de ejecución, lo abrimos con el Tracebeaver y vamos a poder analizar todo lo que sucedió. Como tenemos snapshot del DOM, vamos a poder ver en todo momento qué es lo que pasó antes y después de cada interacción con nuestra aplicación. También vamos a poder ver a nivel API los status code, los códigos, los response que obtuvimos
y todo para poder hacer una corrección o un análisis más certero de lo que sucedió sin necesidad de volver a reejecutar. Entonces podemos conocer exactamente qué es lo que sucedió en esa ejecución en la herramienta de integración continua. El modo UI nos permite ejecutar, tener en una misma vista la ejecución, el código, el control de red, y vamos a poder ejecutar en paralelo todos nuestros tests, ya sean de APIs, de frontend, ya sea que tengan dependencias, ya que si tiene una dependencia se ejecutan todas las dependencias previamente y luego se ejecuta el caso de prueba propiamente dicho. Entonces, son funcionalidades que optimizan y aceleran mucho el trabajo de nuestro día a día. También hablamos de testing híbrido, la importancia de no solamente analizar qué es lo que sucede a nivel frontend, sino también combinar y acelerar y optimizar el tiempo de construcción y minimizar también el impacto que pueden tener los casos de prueba en caso de que estén muy acoplados o que tengan muchas dependencias. Vamos a simplificar el tiempo de ejecución en el caso de la eliminación de las tareas. No necesariamente teníamos que hacer todo el flujo del frontend, sino nos logueamos por el frontend, creamos tareas a nivel backend, las tareas a nivel backend se ejecutan en el orden de los segundos, milisegundos, entonces va a acelerar toda la ejecución de nuestra suite de pruebas. Y por último, mencionar que Playwright tiene una comunidad de Discord muy activa, que pueden preguntar tanto de cosas iniciales como de cosas bien avanzadas. Todo el tiempo hay gente preguntando, intentando ayudar, así que los y las invito a sumarse a la comunidad de Discord de Playwright. Todos los meses hacen también meetups y demás para contar qué es lo que viene dentro de este framework de pruebas automatizadas. Así que ese es el resumen general. Y los invito a seguir explorando este mundo de automatización de pruebas. Y por mi parte quiero agradecerles. Espero que les haya gustado. Y los invito a conectar, a sumarse a la comunidad de Discord, a seguirme en mis redes, a acompañarme en el canal de YouTube. Y muchísimas gracias, Nerdearla, por esta oportunidad. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Somos Falabella, un equipo de más de 90,000 personas en 9 países distintos. Juntos hacemos un gran ecosistema y comparte la pasión por la tecnología al servicio del cliente. Sé parte de Falabella y súmate a nuestro propósito: simplificar y disfrutar más la vida.